Me he decidido contar en varios capítulos una serie de sucesos que me tocó vivir cuando era militar. Todo empezó cuando tenía 20 años. Acababa de graduarme como subteniente de infantería en el heroico colegio militar, y fui asignado al 93 Batallón de Infantería que se encuentra en el corazón de la montaña de Guerrero, en el municipio de Tlapa de Comonfort. Ese tipo de unidades se le denomina 100% operativas, o sea que siempre en su totalidad están en operaciones contra el narcotráfico. Nos pasábamos 7 u 8 meses en la sierra y descansábamos 2 o 3 días y luego otra vez para arriba. Al llegar a esa unidad nos llamó a todos los oficiales recién llegados el mayor Castillo, quien fungía como jefe de operaciones, y que también nos asignó a cada uno una sección y nos dijo el área que íbamos a ir a operar. Procedí a ir por mi equipo y armamento así como para reunirme con mi sección, comentándole a los sargentos que apuraran a su personal para estar en condiciones de salir lo más inmediatamente posible. En ese instante nos volvió a llamar el mayor para tener una reunión con el comandante del batallón, el coronel Juan José Baranda Rivera. Él nos iba a dar las últimas instrucciones, y al llegar con el coronel comentó de quién estaría designado para que comandara la base de operaciones fija en Temascac, a lo que él respondió que sería el mayor subteniente Betancourt. Inmediatamente noté la desaprobación del coronel, quien dijo que mi lugar fuera el subteniente Leocadio, ya que el subteniente Leocadio sí tenía más experiencia de campo y había ascendido desde soldado, a comparación mía que había llegado directamente del colegio militar. Pero que lo lleve Betancourt para que vaya conociendo el terreno, dijo. Cabe mencionar que sí me sentí mal en ese momento, pero órdenes son órdenes. Así que fui como escolta en los vehículos para llevar al subteniente Leocadio hasta su posición. Al llegar al poblado lo dejé y procedí para volver al batallón. No sin antes pasar a un poblado que se llama Olinala. Nos detuvimos a comprar unas cosas en una tiendita para comer y continuar nuestro camino. En ese momento se me aproximó un señor de unos 60 años más o menos y me dijo: no vayan a viajar el 11 de diciembre, el día de San Baltasar, y el malo anda suelto en esas fechas. Yo solamente le contesté que muchas gracias. No le tomé importancia porque apenas era 7 de diciembre. Pagamos y nos fuimos de ahí y pasaron 4 días. Ya en el batallón estaba yo de servicio cuando el sargento que se encontraba en la comandancia de guardia me habló por radio. Pedía que me comunicara urgentemente con el presidente municipal de Olinala. Inmediatamente hablé y me contestó diciéndome que unos compañeros nuestros se habían accidentado. Posteriormente fui a la casa del coronel que estaba a un lado del batallón para comentarle todo lo que me habían dicho, respondiéndome que qué estaba haciendo ahí, que mejor agarrara un Homer y un pelotón y que me fuera inmediatamente para allá. Cuando llegué al sitio del accidente el panorama era desolador. Estaban unos soldados tirados, otros quejándose y otros heridos juntando las armas. Le ordené al sargento que estaba a mi lado que acomodara el área y procediera a la recolección del armamento. Después de unos minutos me daba parte el sargento que hacían falta 11 armas, que el chofer estaba muerto y que el oficial Leocadio no se encontraba por ningún lado. El camión se había salido del camino y cayó en un arroyo que tenía aproximadamente unos 40 centímetros de profundidad. Vi a un cabo que afortunadamente solo tenía raspones y le pregunté qué había ocurrido. Me dijo que habían ido a un pueblo a comprar cosas pero que encontraron todo cerrado así que iban de vuelta a otro pueblo. Pero en eso un señor se les acercó y les dijo: no se vayan, es mejor que se queden aquí en mi casa. Hoy es un día malo. El oficial dijo que más malo iba a ser si no encontraban nada que comprar, así que apuraron el paso al otro pueblo. Que iban en el camino y sintieron como algo había agarrado el camión por la cola, que lo había sacudido y que lo había aventado al arroyo. Cabe mencionar que en el pavimento no había marca de llantas, o sea que no iban a exceso de velocidad, y que además al caer escucharon una jauría de perros. Pero cerca de ahí no había casas, ranchos y ningún perro cerca. Entonces empezaron a llegar las ambulancias y los peritos. Ahí me fijé en el arroyo y alcancé a ver una mano que salía de la parte trasera del camión debajo de la llanta. Allí estaban los soldados y las armas que hacían falta. Un total de 11 soldados muertos, un oficial desaparecido y sin ninguna explicación lógica. Pasarían unos minutos y del pueblo venían aproximadamente unas 100 personas, todas caminando con veladoras en las manos. En eso el señor que me había encontrado en la tienda me dijo: ya ve lo que pasó.
No creyeron y no hicieron caso y el malo se lo llevó. No contesté nada porque estaba desconcertado por todo lo que estaba viendo. Incluso muchos murmuraban diciendo que el malo se los había llevado, ya que en el pueblo escucharon cómo había pasado una jauría de perros, mismos que se llevaron las almas de esos soldados. Un aire gélido recorrió mi cuerpo cuando uno de mis soldados me preguntó: ¿en dónde está el subteniente Leocadio? En ese momento reaccioné y mandé un pelotón a buscarlo. No podría estar muy lejos. En esos instantes iba llegando ya el coronel comandante del batallón con una escolta y personal médico. El coronel me ordenó que con el personal que quedaba y parte de su escolta me fuera a la base de operaciones, ya que solo se había quedado una escuadra ya sola, así que me retiré del lugar. En el camino a lo lejos logramos ver una silueta de una persona y al rebasarla notamos que era el subteniente Leocadio. Dimos el alto total unos metros adelante y nos bajamos para ir a verlo. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa de que no había nada más que oscuridad? Tal vez eran como las 3 de la mañana y estuvimos lampareando el sitio, pero no encontramos nada. Seguimos nuestro trayecto y al llegar a la base de operaciones salió el cabo de turno a darme novedades. Le comenté lo que había pasado y me dijo que no podía ser, que hace como 30 minutos llegó el subteniente Leocadio por su cartera. Le dijo que había olvidado la cartera y se retiró rápidamente ya que había dejado el Homer abajo en el camino, ya que nuestra base se encontraba en un cerrito. Le pregunté que cómo lo había visto, que si llevaba alguna herida o algo extraño. Él me contestó que no, que lo más raro que había visto es que habían 5 perros que lo estaban siguiendo. Ya para entonces el miedo empezó a apoderarse de todos, pues eran muchas las cosas que no tenían sentido, por lo que optamos no bajarnos de los vehículos y no dormir hasta que amaneciera. Ya al amanecer me hablaron por radio el jefe de operaciones, comentándome que iba en camino a dejarme 2 pelotones para completar la sección y que yo me iba a quedar como comandante. Estuvimos en esa base cerca de 3 meses y todos los días hablábamos de lo que había sucedido esa noche, también de que vimos al subteniente Leocadio caminando en el camino solo, y de lo que me había comentado el cabo en turno que había ido por su cartera y de los perros. Durante esos 3 meses me comentaba el personal de la tropa que en la noche veían como sombras en el campo de fútbol que tenía la base. Pero un día martes recuerdo bien a un soldado de nombre Samuel al cual le apodábamos La Parca. Le platicó su sargento que una señora en la noche se le acercó y le dijo que venía a despedirse. Que tuviéramos mucho cuidado ya que donde estábamos se había convertido en un lugar tocado por el malo, y después de esto se marchó. Le preguntamos que cómo era y él solamente contestó que era muy bonita y muy amable, cosa que se nos hizo extraño pero irrelevante. Al otro día se me ordenó trasladarme los vehículos a un lugar llamado San Juan Puerto Montaña, el cual es un pueblo en el municipio de Metlatonoc, en Guerrero. El objetivo principal era encontrar y eliminar plantíos de amapola. Y en esta parte de la experiencia se pone más terrorífico por los acontecimientos que vivía al lado de mi tropa. Fue un día pesado el trasladarme al punto donde me habían ordenado. Realmente fue un cambio muy drástico, ya que al lugar donde fuimos el clima cambiaba radicalmente. De estar en un clima templado llegamos a un clima frío, donde todo el día estaba lloviznando y pocas veces había días soleados. En las mañanas encima de los hules que le poníamos a las casas de campaña amanecían con una capa de hielo, y también había mucha neblina en el sitio. Todavía recuerdo el rico olor de café que hacía el cocinero en la mañana con canela. Fueron días relativamente tranquilos pero con mucho trabajo, y había muchas barrancas infestadas de plantíos de amapola. La base de operaciones se encontraba en lo alto de una pinera, y a las faldas de los cerros que se encontraban en el poblado de San Juan Puerto Montaña. Esto ya estaba pegado en los límites de Oaxaca y Guerrero. A un lado del pueblo estaba el panteón que podíamos ver perfectamente, ya que estaba a escasos 150 metros en línea recta. Un día en la mañana, al estar alistándonos para salir a reconocer, me habló un sargento Juan Amaya, comentándome que lo acompañara y así lo hice. A espaldas de nuestro campamento encontramos algo así como un altar de puras piedras. Este medía más o menos 1,5 metros y estaba en forma de pirámide. Encima de las piedras había sangre y plumas de gallinas, pero nada de carne ni piezas de los animales sacrificados más que los picos de las aves. Nos quedamos atónitos y nadie dijo una palabra.
Solo atiné a decir que siguiéramos con el trabajo y que no hiciéramos caso. Era sábado y el plan era llegar más o menos temprano de los reconocimientos para poder descansar y el domingo tomarlo como un día de recuperación. Así el personal podía lavar y hacer limpieza del armamento. Llegamos como a las 3 de la tarde y empezó a llover y a bajar la temperatura muy rápidamente. Todos nos cambiamos y nos arropamos para meternos a nuestra casa de campaña, y así resguardarnos de la lluvia y el frío. En mi casa de campaña tenía un radio el cual prendí y me recosté quedándome profundamente dormido. Realmente ni siquiera recuerdo cuánto dormí. Solo desperté cuando el cabo de turno al cual le decíamos Parchís me gritaba para avisarme que al soldado Parca le estaba ocurriendo algo extraño. A este soldado le apodábamos así porque era extremadamente flaco. Salí inmediatamente y estaba el soldado de sanidad checando el pulso y los signos vitales, y el soldado tenía la mirada algo perdida. En cuanto lo vi le dije: Parca, ¿qué es lo que tienes? Sus ojos giraron a verme y se sentó tomando bastante aire y me dijo: Estoy bien, comandante, solamente no podía despertar. Lo tuvimos en observación toda la noche y todo estaba normal. Al otro día le mandé a hablar y le pregunté qué era lo que había pasado. Él me respondió que la silueta de una mujer se puso a un lado de él y que quería levantarse y que no lo dejaba, que la mujer le puso la mano en el pecho y le decía que no se parara porque había peligro. Yo solamente le comenté que eso probablemente fue una pesadilla y que no tenía que preocuparse más. Al caer la noche reuní la sección para tener una plática y dar instrucciones para el siguiente día, y después de esto nos retiramos a dormir. Estaba ya muy dormido cuando escuché una ráfaga de disparos. Inmediatamente escuché que mi sección procedió a establecer el plan de defensa. Salí arrastrándome de mi casa de campaña y le grité al cabo en turno para que me dijera quién había disparado. Él me dijo que había sido alguien del lado oeste de la base, así que esperamos 5 minutos para ver si continuaban los disparos. Esperamos y lo único que escuchábamos era el aire gélido que pasaba por las ramas de los pinos. Junté un pelotón y fuimos a ver quién había disparado. Llegué y alumbré con mi lámpara donde se encontraba el puesto de vigilante. Y ahí lo vi sentado con las armas entre las piernas y recargado en un tronco con el pantalón todo orinado del miedo. Era el soldado Parca. Le hablé y le dije: Parca, ¿qué es lo que tienes? Solamente levantó su mano señalando hacia el panteón que se encontraba en esa dirección. Alumbré y vi 3 perros caminando y en eso voltearon y sus ojos alumbraron por la luz de las lámparas. Yo solamente volteé a ver a la Parca y le dije: ¿Cómo eres de miedoso? Así se le ven los ojos a los perros cuando se le alumbran con una lámpara. Al terminar de decir esto, simultáneamente uno de los animales se puso en 2 patas y luego empezó a caminar de forma humana. No lo podía creer. No sabía realmente qué estaba pasando y ni siquiera podía saber si lo que estábamos viendo era real. No había duda que aquella criatura de 4 patas se había levantado y caminaba en 2 patas de forma humana. Más bien daba paso por paso y su aspecto era más al de un perro corriente, y al voltear a vernos se fue caminando con dirección al panteón. No era algo lógico y mucho menos algo natural. El miedo se apoderó de nosotros y nos quedamos inmóviles sin poder decir palabra alguna. Por fin pude moverme y cargar mi arma para apuntarle a la criatura. Accioné el disparador y solamente se escuchó un clic, pero el cartucho no percutió. Volví a cargar y salió el cartucho de la recámara disparado a un lado y nuevamente se escuchó un clic. De repente la mano de uno de mis sargentos que se encontraba a mi lado la puso sobre el arma y me dijo: Es inútil, comandante, no va a disparar, bájela y mejor vayámonos de aquí. Bajé el arma y nos dirigimos de vuelta al campamento y me acuerdo que los compañeros del pelotón de la Parca lo pararon y se lo llevaron cargando. Al llegar al campamento le dije a los sargentos que juntaran toda la leña posible e hicieran una fogata, y que hiciéramos un círculo con la espalda hacia la alumbrada sentados y esperando al amanecer. Todos estábamos callados sin decir comentario alguno. En cuanto empezaron a verse los primeros rayos del sol, le hablé al cabo de transmisiones Traca, ya que así se les conoce a los de transmisiones en el ejército. Solicita una conferencia con el jefe de operaciones, le dije, e inmediatamente